Sindicato Mexicano de Electricistas. De la palabra al ingeniero Martínez Parza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeras y compañeros del Partido del Trabajo, a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los compañeros jubilados y trabajadores en resistencia, queremos hacerles un amplio reconocimiento a la convocatoria de este foro, que es de interés nacional para todos los trabajadores en este país. Agradecerle a nuestro compañero Amadeo Espinosa, llegar el saludo al doctor, a nuestro compañero Alberto Anaya. En muchas ocasiones estuvimos aquí, siempre hemos mantenido la comunicación con el Partido del Trabajo, que quiero reseñar parte de lo que hemos hecho en los últimos años. Somos un sindicato que el 14 de diciembre cumplió 104 años de existir en nuestro país, dedicado al tema de la industria eléctrica principalmente. Y vamos a cumplir pues, prácticamente 9 años, 5 meses, el próximo 11 de octubre, aquel decreto ilegal de Felipe Calderón, recordarán, de aquella noche del 11 de octubre, donde el 10 de octubre a las 10 de la noche, Fernando Gómez Moll, secretario de Gobernación, ordenó la toma armada y militar de nuestros más de 450 centros de trabajo. Y después Felipe Calderón, a las 0 horas, en cadena nacional, emite un decreto administrativo diciendo: se extingue el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y por consiguiente 44,000 trabajadores a la calle. Y ese día había un partido de fútbol, México contra El Salvador, para el pase a Sudáfrica, porque nos han hecho creer que vamos a ser campeones mundiales en fútbol alguna ocasión, alguna vez. Todos estaban celebrando del Ángel de la Independencia, cuando por la noche, hoy sabemos que fue el ejército, vestido de policías federales, porque tenemos expedientes completitos de cómo les dieron la instrucción al ejército de tomar las instalaciones, incluso desde órdenes de disparar a los electricistas. Había sus 68 electricistas. Y era el preámbulo, no para acabar con la industria eléctrica, sino para privatizarla. El SME siempre se opuso a la reforma laboral y a la reforma energética. El PP y demás partidos de izquierda en este país, con organizaciones sindicales, sociales y populares, echamos para atrás la iniciativa de Cedillo en 1999. Recordarán que también buscaba privatizar el sector eléctrico. Echamos para atrás su iniciativa Vicente Fox también, que quería privatizar, y al final solamente con lujo de violencia y cooptando a los poderes del Estado, porque fue una complicidad del Estado mexicano, de las autoridades, de los poderes del Estado. Nosotros le denominamos un golpe de Estado al SME, porque hoy sabemos que en la presidencia de la República, bueno, ahí en Los Pinos, que ya está abierto hoy, el pueblo de México, ahí estuvieron los gobernadores de los estados donde teníamos presencia. Ahí le dieron el aval a Felipe Calderón de tomar esa decisión. Fuimos a la Cámara de Diputados para que se presentara una controversia constitucional y echar para atrás el decreto. Los diputados hicieron la controversia, pero no la firmaron. Ahí se quedó. Dejaron que el Ejecutivo rebasara las facultades del Legislativo. Fuimos al Senado de la República y algunos senadores que hoy todavía están dicen: es que el Senado es para otra cosa. Fuimos a la Corte porque demandamos la inconstitucionalidad del decreto. La Corte dijo: no, es constitucional, el presidente tiene facultades para extinguir un organismo público descentralizado. Dice: pero dejamos salvaguardar los derechos de los trabajadores, háganos valer. Y nos fuimos a la Junta Federal, y con esa sentencia de agosto del 2010, la Junta Federal dijo:
En un laudo se dan por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Nos fuimos al amparo, lo radicaron al segundo tribunal colegiado de circuito en materia laboral. El abogado constitucionalista de nosotros fue don Raúl Carrancay Rivas, de la UNAM. De los abogados laboralistas fue, en paz descanse, don Néstor de Bueno, que le ganó el juicio a Calderón. Su hijo Carlos de Buenos asistieron en ese juicio laboral, y curiosamente, pues en el tema de los trabajadores, el discurso del gobierno fue el que más aceptaron la mayoría de los trabajadores adentro del SME. Hubo una campaña mediática, recordarán, que decían que los primeros 10,000 trabajadores que se liquidaran los iban a contratar en Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Porque hicimos aquella noche una asamblea en el Monumento a la Revolución, y de acuerdo a nuestros estatutos es muy clarito, y dice el estatuto que cuando estuviéramos en un peligro de disolución forzada de nuestra organización sindical, todos los trabajadores tendríamos que hacer lo que fuera necesario para evitar la disolución forzada del sindicato. Y estábamos ante un acto de intervención del gobierno de manera directa, y de corrientes también al interno del sindicato que se prestaron por el gobierno. Nuestra sorpresa fue que al primer mes del ilegal decreto ya se habían liquidado 11,000 compañeros. Cuando el acuerdo era: nadie se liquida y vamos a defender la empresa y vamos a defender al sindicato. Al segundo mes del decreto ya se habían liquidado en total 28,000. Al final nos quedamos 16,599 compañeros que, con el respaldo de nuestras familias, de nuestros compañeros jubilados, que veo varios que están aquí del SPE, logramos preservar y defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. El sindicato está vivo, compañeros, está firme y con la cara muy en alto para continuar esta lucha. Yo quiero importante comentarlo con ustedes, porque al final, pues, de esa política neoliberal de más de 30 años, pues los ministros de la Corte hicieron también el trabajo de negarle el derecho a la justicia a los trabajadores. Todas las resoluciones de la Corte fueron para privilegiar intereses políticos de los gobernantes y de las empresas. Pues en todo este tiempo no nada más fue la agresión contra el SME, compañeros, también fue la agresión contra los mineros. Cananea, la huelga de Cananea, que hasta la fecha los compañeros están en movimiento, se le fueron encima al propio secretario general del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, que tuvo que salir, porque con ellos hicimos un trabajo importante de echar para atrás la reforma laboral en varias ocasiones. También se le fueron encima a los compañeros de Mexicana de Aviación, más de 8,000 trabajadores a la calle, una concesión pública del Estado. También se les fueron a los maestros que se opusieron a la reforma educativa, que no era educativa. La Corte desechó todos los amparos, y en el caso nuestro, que queda ahí porque existe una sentencia del segundo tribunal colegiado en materia laboral de nuestro amparo, que los 3 magistrados nos dieron la razón. Fíjense, eso fue en septiembre del 2012. O sea, Calderón hizo todo de hecho, pero no de derecho. ¿Por qué creen que nos demandaron la terminación de las relaciones individuales y colectivas? Existen figuras en la ley, pero nos demandaron por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Y cuando le llega al tribunal, dice el tribunal: pues no se pueden terminar las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito, porque quien tomó la decisión fue el presidente, y las decisiones del presidente no pueden ser fortuitas. Causa de fuerza mayor, dice, pues si no viene de la naturaleza algo por encima de la voluntad de las personas, un terremoto, un tsunami que acabe con la empresa, pues ¿a quién le reclamas? Dice
segundo tribunal, los magistrados, los tres dijeron: no se pueden terminar las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Dice, porque el Ejecutivo argumentó que el problema de Luz y Fuerza era un tema de carácter económico, que los pasivos laborales, que las pensiones, que el contrato colectivo, que el presupuesto que se le daba a Luz y Fuerza era más grande que el que le daban a la UNAM. Así lo justificó, incluso transcribieron declaraciones del sinvergüenza de Javier Lozano Alarcón, de Georgina Kessel, que ahora nos enteramos que Georgina Kessel y Calderón son funcionarios de Iberdrola. Son a los que privilegiaron con esa apertura. Trae más de 10,000 megawatts Iberdrola instalados ya en el país. Es la cuarta empresa más grande a nivel mundial. Pero ¿saben cuántos trabajadores sindicalizados tiene esta empresota? 800 a nivel mundial. Y están en España, no acá. Acá tienen un contrato de outsourcing con el SUTER, que es el que administra los outsourcing, los contratos de protección en el país, el sindicato de la CFE. Y ese es el escenario. Y al final el tribunal dice: a ver, no se pueden terminar. Si era un tema de carácter económico, hubiera demandado al gobierno la terminación de las relaciones individuales por cuestiones económicas y no lo hicieron. Todos los bienes de Luz y Fuerza se los pasaron a Comisión Federal de Electricidad. La actividad económica se sigue desarrollando con los mismos activos, por tanto la CFE es patrón sustituto de los trabajadores. Y así quedó. Los tres magistrados nos dieron la razón en septiembre del 2012. Pero ya había pasado la elección para la presidencia de la República. Ganó Peña Nieto, que hoy sabemos cómo dejó las finanzas de este país. Hubo un acuerdo, Calderón y Peña Nieto le ordenaron a los ministros de la Corte que revocara ese amparo cuando ya no había elementos de constitucionalidad. Y quien conoce perfectamente nuestro caso es la secretaria de Gobernación actual, porque ella le tocó actuar en nuestro expediente para revocarnos nuestro amparo. Y el 30 de enero del 2013, la Suprema Corte revoca el amparo y dice: no puede ser que estos magistrados hayan tomado esta decisión y tocar temas de constitucionalidad. La que ya se va ahorita a jubilar, Margarita Luna Ramos, dice: es que los electricistas están pidiendo que el presidente de la República sea su patrón sustituto. Si se los concedemos, entonces los petroleros van a pedir que el presidente sea el patrón sustituto, todos los del sector público van a pedir que el presidente sea... No, a ver, el patrón sustituto existe cuando la actividad económica se sigue desarrollando con los mismos activos, independientemente que se le pasen a cualquier empresa con cualquier nombre. Y así lo había resuelto el segundo tribunal colegiado de circuito en materia laboral. Al final lo revocaron y entonces pues ya no hubo más para arriba que el tribunal acude del país. Fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso nos recibió muy amablemente el que hoy es senador, Emilio Álvarez y Casa, era el secretario general, que ahora nos da risa de que se quiera hacer muy defensor de los derechos humanos, y nos recibió nuestra petición porque hicimos una caravana que salió aquí frente a la Suprema Corte, que le denominamos por el derecho y la justicia del trabajador. Recorrimos todo el norte del país y hasta llegamos a Washington a entregar nuestra petición. Y dice: claro que fue una violación a sus derechos laborales, sus derechos humanos laborales. Esto va a prosperar, y le pone hasta el sello de recibido a la petición que hicimos. Y antes de que se regresara el infame, resolvió: no hay elementos para revisar si hubo violaciones a sus derechos humanos laborales. En 2 renglones resolvieron. Nos fuimos a la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, presentamos una petición también, pero ahí Javier Lozano estuvo actuando, porque esos organismos actúan con dinero de los países que forman parte de estos organismos.
Entonces el lobby que hacen los gobiernos con el dinero, pues orientan a ver para dónde salen las resoluciones. Y también en no les dijeron que no había elementos para usar nuestro caso. Pues dijimos, pues no nos queda otro lado más que ir a pelear en nuestro país. Y aquí estuvimos en gobernación más de 30 días en plantón, porque nuestra asamblea dijo, nadie se liquida, aguantemos por defender al Sindicato Mexicano de Electricistas, y aquí estamos, compañeros, con ustedes, defendiendo nuestra organización sindical y los derechos de los trabajadores. Y es importante esta reseña porque hoy tenemos que seguir luchando porque se restituyan los derechos de los trabajadores en el país. Hoy hay una coyuntura muy importante, porque en todos estos años de política neoliberal, pues el diagnóstico es devastador en contra de los trabajadores. Han hecho reformas contrarias al interés de los trabajadores. Calderón impulsó la reforma laboral del 2012 y el argumento era que se iban a generar miles de empleos, que iba a haber justicia pronta y expedita, que iba a haber verdaderos sindicatos democráticos independientes, y lo único que hizo, porque la visión no era para mejorar las condiciones de los trabajadores, sino servirles a los empresarios, rapaces, a estos empresarios que les llaman hoy los fifís, los de la mafia del poder, que ahí están, no se han ido, porque el modelo económico no ha cambiado. Si bien cambió el gobierno, pero el modelo económico es el mismo. La mentalidad de esos grandes empresarios multinacionales es cómo seguir exprimiendo la fuerza de trabajo para hacer muchísimo dinero. En esa época, con la reforma del 2012, pues se multiplicaron las empresas de subcontratación por todos lados. Y luego ya dejaron la ley, el famoso outsourcing, que ahorita venía escuchando en la radio, dice un trabajador, dice, yo formo parte de una empresa muy grande de construcción, pero nos tienen contratados a través de un outsourcing. Dice, nos pagan un salario de 2,000 pesos a la semana, pero en el outsourcing nos tiene registrado del IMSS con el salario mínimo. Dice, y ahorita es momento de que no nos han pagado nuestra semana. Y si bien nos va, dice, hasta la otra nos paga la mitad de esta, lo que falta. Eso es, para eso hicieron estas figuras en la Ley Federal del Trabajo. Y creo que eso es uno de los temas que tenemos que abordar los trabajadores organizados para revertir ese tipo de reformas que fueron lesivas para el interés de los trabajadores. Si le apostamos a qué, a una reforma laboral como la que está planteando hoy en día, donde haya libertad sindical, donde los dirigentes se elijan a través del voto directo y secreto. El SME así lo hace, y acá el SME es parte de nuestra autonomía. Hay un proceso electoral en el estatuto establecido. Quienes celebran los procesos electorales son los propios trabajadores. Se hacen las planillas, cada planilla tiene un propietario y un suplente, llevan a cabo el proceso, registran su planilla con firmas de apoyo a los trabajadores, la presentan, se hacen las cédulas, los propios trabajadores representantes son el escrutinio, los trabajadores llegan y votan directamente en su cédula, la depositan enfrente de los trabajadores en el auditorio, ahí se cuentan los votos y ahí se ponen los resultados. Y así lo hacemos. Porque acá, una discrepancia que traemos, que el tema de la libertad sindical, dice, pero debe ser tutelada por el Estado, por una organización o alguien del Estado. Pero lo que nos interesa a nosotros es el tema de la libertad sindical, que debe de existir, compañeros. Debe de existir. Y lo vamos a apoyar, esa parte de lo que tiene que ver con la reforma laboral. Y la otra es que haya verdaderos contratos colectivos de trabajo. Acabamos de ver las huelgas de las maquiladoras en el norte del país, porque no hay verdaderos contratos colectivos de trabajo que los conozcan los trabajadores. Hoy salió a relucir que en una maquiladora había dos contratos, un contrato colectivo de trabajo, pero solamente tenía un trabajador.
y todos los demás estaban a través de un outsourcing. Emplazaron a huelga con ese trabajador, pues la empresa resolvió las demandas de ese trabajador. Dice, ya se concluyó lo de la huelga, pero los demás, dice, no, pues hay que se quede, los demás estaban demandando el 2032. 20 de incremento salarial con 32,000 pesos de su bono anual, porque así lo pactaron también, porque antes había estímulos fiscales para los patrones o los empresarios en el tema de las prestaciones sociales, eran deducibles y no se pagaban. Entonces, después, ¿qué hizo la empresa? Bueno, pues si ya no lo puedo deducir, pues ya no te voy a dar entonces estas prestaciones, te doy mejor un bono anualizado y tan se acabó, y de todos modos te sigo dando de alta del Seguro Social en estas condiciones. Hoy vemos el porcentaje de sindicalización de los trabajadores en el país, que apenas representa el 10%, de los cuales solamente 20% tienen un contrato colectivo de trabajo en buenos términos, y un 80% de esos contratos colectivos de trabajo son simulados contratos de protección. Entonces tenemos una gran lucha que hay que hacer los trabajadores. El SME ha planteado organizarse en una nueva central de trabajadores. Llevamos ya varios sindicatos que participan, incluso cooperativas que están allá adentro. Hay otros esfuerzos que celebramos, como de los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores. Otro esfuerzo como la Confederación Internacional de Trabajadores que está impulsando el senador Napoleón Gómez Urrutia. Otro esfuerzo que platicamos incluso con ustedes del Partido del Trabajo, que también están impulsando cómo organizar a los trabajadores, y eso lo celebramos. Tenemos que entonces confluir y articularnos en hacer alianzas importantes que permitan revertir todo este daño y despojo que han hecho los trabajadores. Hoy se quejan los grandes empresarios que dicen que se van a multiplicar las huelgas porque quieren más salarios. Pues claro, pues toda esta contención salarial que nos hicieron, de los topes salariales, recuerden que lo impusieron en todos lados, de no permitir la legítima lucha de los trabajadores para emplazar a huelga y estallar las huelgas. Incluso en el sexenio pasado se jactaron de decir que fue el sexenio que no hubo huelgas. Aunque estallaban las huelgas, las declaraban inexistentes. Y ahí andaba operando el gobierno para poder convencer a los trabajadores de levantar la huelga. ¿A dónde se quedó toda esa ganancia que nos quitaron a los trabajadores en esta política neoliberal? Pues tenemos a los hombres más ricos del planeta. Ahí se fue. Esa acumulación de riqueza que hoy tienen esas grandes empresas o esos grandes empresarios fue a costa de quitárselo a los trabajadores. Y hoy hay entonces una contención salarial que se está comprimiendo porque por abajo le aumentas al mínimo, pero los de arriba dicen no puedes más de 3.5, como están los compañeros de la huelga del CITUAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, dice más de 3.5 no te puedo dar de incremento salarial. Ya estalló huelga también los compañeros de Chapingo, y son las universidades, son los técnicos, son los que dan clases, que están frente al grupo. ¿A poco ellos no saben de sus derechos? Pues claro, pero así está la mayoría de las universidades y de los contratos en todo el país, de esa contención salarial que hay que romperla. Sí hay que platicar con los empresarios, pero tenemos que equilibrar los factores de la producción. Para eso existen los sindicatos. Nadie va a estar atentando contra las empresas, al contrario. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Muchas de ellas, de los grandotes, cuando hacen su declaración fiscal, pues nomás te entregan la carátula, pero no te entregan las tripas para revisar cómo salieron las ganancias. Y al final dice, nada más eso fue de ganancias, todo lo demás fueron gastos. Y le ponen un concepto, gastos y otros. ¿Y cuáles fueron los otros? Nadie sabe. Creo que es un tema muy interesante, el tema de la reforma laboral, que nos debe ocupar a todos. Y otro tema que es el tema de la seguridad social en nuestro país. Hace 21 años, un poquito más, nos vendieron a los trabajadores, cuando estuvo Zedillo al frente de la presidencia, que con la reforma en materia de pensiones íbamos a salir con una pensión, no como los ministros de la Corte, un poquito más abajo,
Y hoy los datos que tenemos, si bien nos va, nos vamos a ir con una pensión con 30% del último sueldo que tuviste. Y no es pensión, es comprar un seguro con las Afores y ahí te van a ir administrando tu dinero hasta el día que ya no existas. ¿Y para qué sirvió el dinero que nosotros cotizábamos al IMSS en ese seguro de cesantía de edad avanzada y vejez? Se lo quitaron al IMSS para rescatar a los banqueros, compañeros. Fobaproa, todos los banqueros. ¿Quién tiene nuestra lana de las Afores? Los banqueros. ¿Y dónde están jugando nuestra lana los banqueros? En la bolsa de valores. Y dicen que son inversiones de alto riesgo, con letras chiquitas ya en el contrato, que las ponen, casi las puedes ver. Dice, ya eres inversionista de alto riesgo, ¿eh? No, dice, no, te va a llegar bien la ganancia. No dice como puedes ganar o como puedes perder. Y vemos que en los últimos años no son pérdidas, dicen, son minusvalías. Ya cambiaron hasta el término, algo así, ¿no? Ad hoc. Dice, son minusvalías. Y vas y checas y te cobran por administrar tu dinero. Y te cobran del monto ahorrado, no de la ganancia en un bimestre, del monto que tienes ahí. Y de repente ya no te llega la información y vas y checas con el de la Afore y ya no me llegó mi información, me la daban domiciliado, me la mandaban a mi correo. Es que tiene que actualizar sus datos, dice. Pero sí siguen recibiendo nuestra lana. Que le metieron una lana de las Afores al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Lo que iba a hacer, ya se canceló. Dice, bueno, ya no se va a hacer, pero perdimos lana. ¿Cuándo nos dijeron que se iba a invertir ahí? De ese dinero, hoy sabemos que le dieron lana a las rondas del petróleo, por ejemplo, que se hicieron. Varias empresas agarraron lana de ahí de las Afores. O sea, cuando le interesa al gobierno, a los trabajadores, pues sí. Si nos les interesan los trabajadores, porque ¿quién genera la riqueza, compañeros, en México? Los trabajadores. Y pagamos impuestos también. Y entonces hoy observamos que es un riesgo, porque en varios países de América Latina ese esquema de cuentas individuales ya tronó. Y hoy tenemos que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, están o van a querer discutir el tema de la CONSAR, de los ahorros de los trabajadores, de las Afores. Dicen, hay que agarrar el dinero para rescatar a Petróleos Mexicanos. Hay que agarrar el dinero para rescatar a Comisión Federal de Electricidad. Estamos de acuerdo. Que se haga una refinería con el dinero de los trabajadores y que haya dividendos. Estamos de acuerdo que se agarre el dinero de las Afores y se invierta en Comisión Federal de Electricidad para rescatarlos, pero también exigimos que se restituya Luz y Fuerza del Centro con el dinero de los trabajadores de nuestras Afores y Mexicana de Aviación, que vuelva a volar, compañeros, que se invierta nuestro dinero en proyectos productivos, no en deuda gubernamental. Son temas que hay que discutir, porque hoy nos dicen de la OCDE y de algunos otros, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en sus declaraciones, esta Cristina Lagarde dice que el problema de las pensiones es que los pensionados viven muchos años. Yo escribí un artículo que lo publicamos ahí, se llama Prohibido envejecer. No hay que envejecer, compañeros. Nos responsabilizan. Todavía no se pensiona un solo trabajador de la reforma de Zedillo, y la legislatura pasada del Senado hicieron un foro donde dicen, es que ya está quebrado el fondo. Si no le has pagado a uno solo, pues ya está quebrado. Y entonces empiezan a decir que hay que comprar un cochinito y ahorrarle a la Afore 10 pesitos, y luego te dicen, pues hay que aumentar la edad para recibir la pensión, y luego te dicen, no,
pues hay que meterle un poco más de lana para que puedas llegar a una vejez digna. Yo creo que es una excelente coyuntura para discutir este tema de la seguridad social. La Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores, que está aquí el presidente de esta confederación, tiene una iniciativa de ley para reestatizar esas cuentas. Incluso nosotros preferimos que ese dinero se le regrese al Seguro Social como estaba, para que nos dé atención médica, porque hoy el Seguro Social va así, pues no hay medicinas, espérate una consulta de especialidad en unos 2 meses y bien te va. Las clínicas del Seguro Social ahora ya no las construye el IMSS, se las da a terceros en acciones público-privadas, y ese dinero estaba en el IMSS lo ocupaba para construir infraestructura y nos garantizaba una pensión solidaria para todos. Hoy lo vemos con nuestros compañeros que ya están en una edad pegándole a los 55, llegando a los 60, buscando y pidiendo dinero prestado para meterle a la modalidad famosa 40. Y digo, si no tiene, pero es que quiero salir de una vejez. Y al final la Corte dijo que nadie puede ganar más de, creo, 18 salarios, 10 salarios mínimos. O sea, tú le estás metiendo con la expectativa de que puedas llegar a una pensión pues, más alta, y la Corte dijo, no, ningún trabajador puede ganar más de 10 salarios mínimos en la pensión. Entonces, la lana que le metiste, te la van a terminar cortando por una sentencia que sacó la Corte. Son escenarios que nos parece importante compartir con ustedes. El SME va a continuar su proceso de lucha. Tenemos hoy en día un contrato colectivo de trabajo ya firmado desde el 2016, depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque ya todos estamos operando las plantas de generación hidroeléctricas que tenía Luz y Fuerza, las rescatamos, compañeros. Después de la reforma que impusieron, la primera empresa participante del mercado eléctrico mayorista fue Comisión Federal de Electricidad, por ley, pero la segunda empresa es Generadora Fénix del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Ya estamos de regreso en el sector eléctrico. Estamos ahí. Esto vale la pena que hagamos un foro de esta naturaleza con el PT, se lo ponemos como una propuesta. Allá en la hidroeléctrica de Necaxa, en la Sierra Norte de Puebla, la recuperamos, una hidroeléctrica de las más antiguas del país, con equipos de hace más de un siglo, pero con la mano de obra calificada los trabajadores sigue funcionando. Y curiosamente esa hidroeléctrica se hizo en la época del Porfiriato para traer electricidad y alumbrar todo el alumbrado público de la ciudad. Pues ya la generación renovable de Necaxa ya la estamos inyectando a todo el alumbrado público de la Ciudad de México otra vez, compañeros, con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hicimos una cooperativa de producción y de servicios. Los trabajadores hoy empiezan a organizarse, tienen una cooperativa como parte de una política que es incluso, que puede ser detonante de empleos en todo el país, de la economía social y solidaria, donde los trabajadores puedan hacer realmente cooperativas de producción de servicios y de las demás que establece la Ley General de Sociedades Cooperativas, siempre y cuando se modifiquen algunas cuestiones que son de carácter fiscal. Salinas hizo una modificación a la Ley de Sociedades Cooperativas para que ninguna cooperativa pudiera prosperar. Te ponen un régimen fiscal como si fueras una empresa, cuando eres una empresa social y que no estás usufructando para hacer ganancias, sino para que tus propios socios puedan salir y participar en el mercado. Tenemos ya una propuesta en materia de Ley General de Sociedades Cooperativas del Congreso de la Unión, incluso diputados del PT lo están apoyando para que se discuta y realmente haya una Ley General de Sociedades Cooperativas con regímenes fiscales donde los trabajadores puedan organizarse. Y el esquema que platicaba aquí con los empresarios progresistas del PT hace un rato, en lo que es Generadora Fénix, tenemos un contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores en las plantas de generación de Necaxa, Tepeji, Patla, Lerma, otra central, Alameda y próximamente otras hidroeléctricas que vamos a echar a andar. Hicimos una sociedad con una empresa inversionista
Ellos llevan el 51% accionario, el sindicato y la cooperativa el 49%. Los trabajadores con su contrato colectivo de trabajo tienen reparto de utilidades, están dados de alta en el Seguro Social, tienen prestación por encima de la ley, y al final de los dividendos el 49% va para el sindicato y la cooperativa, y con ese dinero lo que hemos estado haciendo es un fondo de previsión social para que todos los trabajadores hoy ya tienen su certificado de aportación en un fideicomiso que hicimos los trabajadores. Y entonces ahí pues los trabajadores tienen que hacer bien el trabajo, cuidarlo, y creo que es un tema ejemplar para los demás sindicatos del país, porque fíjense, ¿cómo sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad si el pasivo laboral es de 522,000 millones de pesos? ¿Cuánto fondearon de la CFE de ese pasivo laboral? Solamente el 10%. Todo lo demás es deuda que se tiene. Hicieron fibras, las colocaron a 20 años. Pemex está todavía al doble de deuda. Y creo que es un tema, el ejercicio que hicimos nosotros, si los queremos compartir, es un ejercicio de interés nacional, compañeros, de resolver y cómo si los trabajadores, los sindicatos forman parte de las empresas para echarlas para adelante y sacar adelante nuestro país. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho la participación de Martín Esparza. Ustedes saben que hay un espacio para preguntas y participaciones, entonces vamos a abrirlo. Tiene la palabra la compañera Magdalena Núñez. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer la participación tan ilustrativa, tan cruda. Así está la situación de los trabajadores en nuestro país, del marco legal, de las instituciones que se prestaron precisamente a violentar los derechos que se habían conseguido en lucha, en años. Y bueno, pues este espacio de diálogo, este foro, tiene ese propósito de escuchar y de reflexionar como partido sobre el nuevo sindicalismo. Muchas gracias, Magdalena. Pues abrimos la ronda de participaciones, preguntas, intervenciones de ustedes. Sí, adelante, compañero. Adelante. De Baja California Sur. Pues muy buenos días a todos, a todas. De manera muy particular, celebro este evento y me llamó mucho la atención el título que hacía nuestro partido de este evento y la invitación a participar. Porque si soy de los que piensan que está muy deteriorada la relación, no del patrón con los obreros, sino más bien de quienes representan a los obreros, que hablo de las grandes centrales que aglutinan cientos o miles de sindicatos, y lo que han hecho últimamente es utilizar a los trabajadores, utilizarlos desde cualquier forma política para lograr incentivos, canonjías y todo ello. De manera muy particular, y ya creo que escuché algo al respecto en relación a una nueva central obrera a nivel de nuestro país, que yo creo que es una muy buena noticia para los trabajadores, porque desde mi muy particular punto de vista es urgente y necesario rescatar a muchos trabajadores que son o que están afiliados a la CROC, a la CTM, a esas organizaciones que han hecho, que han humillado, que han lacerado los intereses de los trabajadores, pero que además al último que defienden es a los subrepresentados. Entonces creo que sí es importante que en este país exista una nueva central obrera, una confederación que represente verdaderamente los intereses de los trabajadores de este país, que reivindique su lucha, que reivindique su derecho a la huelga, que reivindique de manera plena todos los derechos que lo lleven también a contribuir al desarrollo económico de nuestro país. Esa era mi intervención solamente. Sí. Bueno, en primer lugar yo celebro esta reunión y bueno, aquí habemos
muchos compañeros que fuimos fundadores de la CENTE, y el SME fue un sindicato que siempre desde la fundación de la CENTE fue solidario con nosotros, y yo diría que es un ejemplo de lucha revolucionaria. Y creo que el problema del país es el modelo económico neoliberal. Ese es el problema de fondo, ¿sí? Y creo que la cuarta transformación debe obedecer a rescatar 3 artículos de la Constitución: el tercero, el 123 y el 27 constitucional. Creo que coincido con el líder del SME. Hoy en día no se ha cambiado el modelo económico, y muchos en el PT pensamos que Andrés Manuel es un progresista, pero no es emanado de la izquierda, y su gran reto de este gobierno es cambiar el modelo económico. Yo me conformaría con rescatar en su modelo original los 3 artículos, los artículos que en gran parte le debemos al movimiento magonista. Lamentablemente hay una contradicción entre los morenos. Morena no sabe cuál es el origen del movimiento de regeneración nacional. Si algo criticaban los magonistas a Francisco Madero, era que no era un revolucionario. Francisco Madero era uno que luchaba nada más para lograr la democracia, y los magonistas decían: un verdadero revolucionario es lograr la independencia económica del país. Creo que esa es la tarea de todos los trabajadores mexicanos, y creo que esa debe ser nuestro gran reto. Y felicito aquí al gran líder que nos ha puesto grandes ejemplos de la lucha dentro del terreno legal y dentro del terreno también del movimiento. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, compañeros dirigentes de los sindicatos que nos honran con su presencia. Para quienes no me conocen, yo vengo del movimiento sindical de Spicer. ¿Sí? Entonces, a mucha honra y a mucho orgullo, nosotros quisimos llevar a cabo un sindicato independiente hace 44 años exactamente, después del movimiento ferrocarrilero, de maestro del 68, del 71. Precio decir que somos los que abrimos calle en 1975. En su momento contamos con el apoyo de muchos sindicatos del Estado, y contamos con el cariño, el amor y la solidaridad del pueblo mexicano y del pueblo también de manera internacional, hay que decir. Nuestra lucha no fue por demanda salarial, nuestra demanda fue por la democracia sindical. Esa fue nuestra demanda, por que se nos haya reconocido como sindicato independiente. El poder económico está unido, y yo creo que aquí somos unos cuantitos, somos millones de trabajadores los que estamos ante esa situación. ¿Sí? Entonces, en buena hora, reitero, es un honor, y nada más preguntaría: ¿qué podemos hacer nosotros para hacer realmente un nuevo sindicalismo al servicio del pueblo, y no seguir sirviendo al chavismo patronal y al chavismo burocrático? ¿Sí? ¡Que viva el sindicalismo independiente! ¡Que viva la lucha de los trabajadores del SME!
que triunfe la huelga de los compañeros del CITAM y los compañeros de Chapingo. Se encuentran también con nosotros aquí compañeros del CITAM. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros del presidio, buenas tardes. Me parece que lo que hoy estamos viendo es una actividad que le reconozco al Partido del Trabajo porque nos ilustra, nos alecciona a los trabajadores, trabajadoras, jubilados y pensionados sobre aquello que podamos desconocer. Me parece que el Partido del Trabajo está en una línea de oportunidad hacia sus ciudadanos, hacia sus agremiados, para que los trabajadores ahora tengamos una mayor perspectiva de cómo podernos defender ante el embate del gran capital. Segundo, quiero decirles a ustedes que el diagnóstico que hizo el compañero Martínez Esparza sobre las pensiones y jubilaciones y las modificaciones al sistema de ahorro preventivo y las AFORES es un diagnóstico crudo, sí, desde luego, pero muy realista. Todo lo que se recarga en los ahorros de los trabajadores tiene que ver con la consecución de recursos para llevar a cabo proyectos privados o público-privados que vayan a favorecer al gran capital, a la inversión del gran capital. Y también quiero llamar la atención no solamente a los jubilados y pensionados, sino lo que se está discutiendo, que por cierto el Partido del Trabajo ha insertado en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley para modificar la ley del sistema del ahorro preventivo y sus AFORES, va dedicada en el 70% del ataque neoliberal a los jóvenes que potencialmente pueden ser pensionados el día de mañana. Así es que no se excluyan, no deben excluirse, por el contrario, constituirse en parte de una discusión que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos. En todo caso, efectivamente, la Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, a la cual pertenecemos nosotros, ha proyectado una iniciativa ciudadana de ley con proyecto de decreto para abrogar la ley del sistema del ahorro preventivo y su sistema de AFORES. Y crear una nueva ley de pensiones con un instituto reglamentario de pensiones y con la garantía de que el Estado, precisamente, perdón por la redundancia, garantice el buen manejo de nuestros recursos en ese sistema. Y concluyo, en esa nueva iniciativa de ley, le pido a los agremiados al Partido del Trabajo y a sus líderes, a sus diputados y senadores que tengan, que hagamos un trabajo conjunto. Nosotros insertamos la iniciativa de ley ciudadana, con lo que ya mencioné, tiene sus considerados, sus propuestas y cómo definir la iniciativa de ley ciudadana, porque tenemos que hacer equipo. Hace poco salió Mario Delgado a decirles que la iniciativa del Partido del Trabajo no prosperaría, que una iniciativa de ese caso no va a prosperar. ¿Qué le vamos a contestar a Mario Delgado? No es lo que él quiera, es lo que dice la ley, y en la ley tenemos derecho, tanto los partidos como los ciudadanos, de insertar iniciativas que vengan a favorecer al pueblo y no como se está usando. Tengo entendido que mañana se va a discutir en la Cámara de Diputados una iniciativa del Ejecutivo Federal que fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Entonces, hay muchos problemas, hay muchos abusos. Esas minusvalías que conoció el compañero Martín, hay que decirlo con todas sus palabras, son pérdidas que se cargan a los recursos de los trabajadores. Por tal motivo, les pido a los compañeros del PT, hagamos un trabajo conjunto y podamos apoyarnos, que nos apoyen ustedes para la iniciativa de ley ciudadana con sus respectivas firmas. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Bien. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Osvaldo Sandoval, del Estado de Jalisco. Mi pregunta es, en este caso, para el Partido del Trabajo y los líderes sindicales que nos hacen el favor de acompañarnos, ¿cómo nos vamos a constituir para reforzarnos? ¿Sí? Ya mencionó algunas confederaciones. En Jalisco, que es un estado grande, que se multiplica en muchas facetas, que hay muchos sindicatos del apartado A, del apartado B. En Jalisco, por ejemplo, la sección 47 y la sección 16 de los maestros tienen su propio partido, ¿no? Partido Nueva Alianza, pero nada más para ellos, no para los sindicatos chicos, no para la lucha.
Hoy en día los compañeros del Servicio Postal Mexicano, aquí hay algunos de Yucatán, están enfrentando una lucha también ahorita de que los dejaron sin trabajo. Entonces estamos sumados a esta lucha. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a confederar? ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Ahorita en Jalisco, de haber 7 federaciones, quedan 4. ¿Por qué? Porque se empiezan a unir y todas ya se quieren constituir como un partido político. Y no hay necesidad, zapatero a tu zapato. Aquí está el Partido del Trabajo que nos dignifica y nos representa. Aquí están los sindicatos y podemos hacer una alianza fuerte y real. Mi pregunta es, ¿cómo nos vamos a confederar? ¿Cómo vamos a realizar ese trabajo e iniciar con las mesas de trabajo? Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Hernán Villatoro. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Villatoro Barrios, comisionado político nacional del Estado de Quintana Roo. Compañero Martín, su exposición ha sido magistral y fundamentalmente se concentró en la resistencia que sus agremiados, su sindicato, libró contra Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Nosotros lo que pensamos es de que 36 años de modelo neoliberal realizaron un proceso de desindustrialización en el país, de destrucción de la planta productiva y por consecuencia de destrucción de la clase obrera y sus órganos de resistencia, es decir, los sindicatos. ¿Cómo está pensando el SME lograr elaborar un diagnóstico, pronóstico, propuesta estratégica de reindustrializar el país, intentando recuperar y reconstruir a la clase obrera en el país? Porque, insisto, hay una destrucción importante de la clase obrera. Entonces, la tarea histórica del SME no ha terminado con reconstituirse y empezar a plantearse su construcción de instrumentos de resistencia económica, política y social, sino al contrario, a nosotros nos parece que ese es el principio del lanzamiento de una propuesta nacional que posibilite construir orgánicamente pues una propuesta donde estén los campesinos que también fueron destruidos porque hubo un proceso de descampesinización y de la propia clase obrera. O sea, esa es la pregunta nuestra. Este foro, compañeros, a nosotros nos parece de fundamental importancia y ojalá que efectivamente, como lo decía el compañero que me antecedió de la palabra, aquí saquemos acuerdos de coordinación entre el Partido del Trabajo y los estados donde tienen los compañeros del SME presencia obrera, donde tiene presencia el Sindicato Minero Metalúrgico, donde tiene presencia la UNAM, la UAM, donde tenemos presencia los trabajadores al servicio del Estado, que no es un tema menor porque somos un sector que a nosotros nos parece que también necesitamos reconstituirnos, sacudirnos el chavismo sindical y reconstruir nuestros sindicatos como verdaderos órganos de resistencia, no nada más en función de defender nuestra mano de obra, sino construir un proyecto alternativo de nación. Es cuanto. Tiene la palabra la compañera Marta Medina. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marta Medina Gómez, orgullosamente enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, y tenemos que unirnos y luchar por el derecho a la salud y a la seguridad social. Efectivamente, ciudadano Esparza, nos preocupa mucho la seguridad social. Se robaron nuestro fondo de retiro de cada ciudadano mexicano, empezando por nosotros mismos, que fue el dinero que invirtió Peña Nieto en el supuesto aeropuerto. Nuestros compañeros jubilados y pensionados del Seguro Social no les están pagando su retiro en edad avanzada y vejez, porque no hay, se robaron el dinero. Esto pasa para todos los ciudadanos, es realmente grave. Aquí nosotros estamos presentes en el sector público de salud, pero también nos preocupa. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo se está hablando de nuevas confederaciones. A nosotros el sector público sí nos preocupa el aliarnos, el hacer coyuntura con todos los demás hermanos trabajadores de cualquier ramo, porque somos la clase trabajadora, somos los que impulsamos el país, pero sí nos preocupa
¿Quiénes van a conformar estas confederaciones? ¿Qué va a pasar? Sabemos que ya se desconoce a la CPM, la CROC, etcétera, que han sido parte de este sistema corrupto. Pero a nosotros ahorita que estamos a unos días de que se nos otorgue nuestra toma de nota, de que se nos reconozca como sindicato democrático, y vaya que ustedes, licenciada ingeniero Hernández Juárez, señor Martínez Parza, conocen perfectamente a nuestros pseudo líderes corruptos. Por supuesto que nos estamos enfrentando todavía a la corrupción, sin embargo tenemos el valor, pero sí nos preocupa, porque tenemos que integrarnos en el sector público de salud y unirnos con sindicatos hermanos para defender los derechos del pueblo. Pero no queremos que lleguen los oportunistas, los arribistas, y que se monten en la lucha de la verdadera clase trabajadora. Muchas gracias. Vamos a terminar la ronda de preguntas. Compañeras y compañeros, voy a ser muy breve por el programa que está. Me parece importante que coincidimos con el diagnóstico que existe. Decía tiradamente nuestro compañero de la CENTE, cambió el gobierno, pero no el modelo económico. Y un ejemplo, si no aprovechamos esta coyuntura tan importante, creo que nadie está en contra en este momento del presidente de la República, pero sí tenemos que construir alternativas para avanzar. Fíjense qué pasó en Brasil con Lula. ¿Cuántas veces participó Lula para llegar a la presidencia de Brasil? Por varias veces, 6 o 7. Y aguantó. Y cuando gana, los trabajadores y las organizaciones sociales campesinas se cruzaron de brazos. Dijeron, ya todo va a cambiar. ¿Y qué cambió en Brasil, compañeros? El modelo económico continuó, se profundizó. Y hoy Lula está en la cárcel y la derecha reaccionaria volvió a tomar el control de Brasil. ¿Queremos que eso pase en México, compañeros? No, claro que no. El diagnóstico es muy claro para la clase trabajadora. ¿Qué debemos de hacer? Primero, tenemos ya herramientas importantes en la Constitución y en la ley sobre la verdadera libertad sindical, compañeros. Impulsemos la libertad sindical en todas las empresas. Impulsemos la contratación colectiva, compañeros. ¿Cómo impulsar el desarrollo económico del país? Hay dos elementos que son gravísimos para los mexicanos: la deuda pública, la deuda externa, que se ha venido incrementando, y preguntémonos si alguien sabe a dónde se invirtió tanto dinero que se pidió prestado. ¿Dónde está invertido? Pero si hay un gran movimiento internacional sobre deudas ilegales, ilegítimas. Ese tema de la deuda para este año le invirtieron en la ley de egresos, le van a destinar este año a la deuda por ahí de arribita de los 650,000 millones de pesos. Y el otro es el boquete que nos han dejado de las pensiones y jubilaciones, que no se fondearon, compañeros. Entonces me parece importante que en ese diagnóstico coincidimos todos. Cambió el gobierno, pero no el modelo económico. Rescatar el artículo 3º constitucional es muy importante. Podemos desarrollar un mejor país con educación, pero vean, hoy están en huelga los trabajadores de la UAM, están los de Chapingo. Nuestras universidades y escuelas deben de estar bien, con recursos, compañero, pues son los que forman a las futuras generaciones y el desarrollo tecnológico. Se pregunta uno, ¿cómo poder sacar el campo a nuestro país si la mejor universidad en materia del campo está en huelga? ¿Podemos o no tecnificar al campo, producir nuestros propios alimentos? Claro que lo podemos hacer, pero hoy hay que comprar semilla del extranjero, fertilizantes del extranjero, maquinaria del extranjero,
y un precio del diésel que vale 21 pesitos, casi pegándole a los 22. Cuando producir un litro de diésel cuesta 4.50 pesos. Producirlo. ¿Qué podemos hacer nosotros los electricistas? Sí podemos ayudar a que las 6 refinerías del país mejoren su factor de planta. Tenemos el diagnóstico, el mayor paro de las refinerías es por problemas eléctricos en las subestaciones. Si alguien son expertos, somos los electricistas, y ya se lo planteamos a la secretaria de Energía, Rocío Nale. Estamos dispuestos a irle a dar mantenimiento a todas las subestaciones eléctricas de las refinerías, compañeros. Eso es muy importante, contribuir lo que sabemos hacer con nuestro país. Hay otro tema que me preocupa, como decía un compañero, cómo echar a andar la pequeña y mediana empresa. Hay que ponerle en ese marco de los tratados de libre comercio que haya más integración de piezas que se produzcan aquí en el país. Estamos haciendo doping por los gobiernos anteriores neoliberales. Aquí se arman los coches, pero el 80% de las piezas o más vienen del extranjero. Los armamos, le ponemos hecho en México y ya como si lo hubiéramos hecho aquí. Así pasa en la industria eléctrica, Las licitaciones de la industria eléctrica son internacionales, pero hay un componente en la licitación que publican, dice: el que gane esta licitación internacional debe de contratar forzosamente con el SUTER. Y si no, esa empresa lleva el sello del SUTER, no puedes trabajar. Esta es una de las tareas del SME, compañeros. Vamos por recuperar nuestra zona y materia de trabajo. Vamos por la disputa y titularidad de los contratos colectivos en todo el sector eléctrico, compañeros. Libertad sindical y contratación colectiva. Esa tarea es del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Me parece importante el tema salarial. El tema salarial no se puede seguir comprimiendo el tema de los salarios. Los empresarios pues tienen los grandotes, ¿no? Los progresistas del PT, que aquí nos han dado una explicación de lo que quieren hacer, pero los grandotes hoy tienen amenazando al gobierno y diciéndole: a ver, pues haz esto, porque si no, no invertimos, porque si no esto y porque si no aquello. Pues es un escenario que se debe de implementar en todo el país, de que el gobierno sea el referente y los empresarios con los trabajadores al equilibrio de los factores de la producción de la negociación. No puede ser lo mismo de los gobiernos anteriores, donde el gobierno hizo alianza con los empresarios para golpear a los trabajadores. El gobierno que sea referente y nos ponemos de acuerdo en las contrataciones colectivas, en las condiciones de trabajo, y creo que iba a mejorar la situación de todos los trabajadores en este país. ¿Qué les planteamos a ustedes, al Partido del Trabajo, a los delegados que están aquí? Les planteamos que hagamos una gran convención nacional democrática. Una gran convención nacional democrática. Pero que sean con trabajadores de las organizaciones. O sea, no las centrales corporativas. Porque vimos, apenas se revisaron los representantes de los trabajadores en las juntas federales de conciliación y arbitraje, y en 10 minutos volvieron a quedar de representantes de los trabajadores los de la CTM, los del Congreso del Trabajo. En nuestra junta, en la especial número 5, volvió a quedar representando a los trabajadores el del SUTER. ¿Dónde está entonces la libertad sindical? Hagamos esa convención nacional democrática, pero sin las centrales corporativas, sin los charros, compañeros, así tácitamente, y saquemos ahí acuerdos importantes en materia del trabajo, en materia del salario y en materia de la seguridad social. Muchas gracias, compañeros. Radio.